Buenas noches. Ahora sí ya estamos todos, o casi todos. A ver qué tal la luz. Mm, Ahora sí tenemos luz buena, ¿no? ¿Qué me Sí, dicen? Sí, sí, ahora que estoy en Wisconsin con mi hermana y tiene pues bastante luz. Sí, sí, nos da muy bien la luz aquí. Adentro, ¿eh? Porque afuera ya está todo oscuro y lloviendo. Sí está haciendo frío. se ve muy bien, maestra. Ay, gracias. Aquí está Sí, la bastante muestra. colorido y todo, muy guapa. Aquí está la maestra Vicky, la doctora Margarita, hermana Pera, la Mónica. Ahí vamos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mirza Álvarez también le llegó. La hermana Bueno, me voy, ella. voy a cerrar mi boca, me voy a callar. Muy bien. Gracias, Vicky. La hermana Marta. Vamos, ahí vamos. Buenas noches a todos, hermanos. Buenas noches. Buenas noches. Pues seguimos con estos temas de la escatología. Y también tenemos a quien entra aquí, Kill con una L, ¿eh? No, no Kill de matar. Pero Kill con una L nada más. K-I-L. Aquí están añadiendo. Bueno, Hola, buenas noches. buenas noches. Creo que soy la primera en entrar, ¿verdad? No, ya hay varios. Ah, ya Hola, hay hermana varios, perdón, Katia. perdón. Ya somos Hola, buenas noches 14. a todos. No los Eres la vi, no número los 12. vi. ¿Qué número me Feo. tocó, maestra? ¿Qué número me tocó, maestra? Hola. Buenas noches, Chayito. Buenas noches, maestra. ¿Cómo estamos por allá? Pues bien, con un poquito de calor. Calor, qué bien, qué bien, Sí, qué bien. no se siente frío, se Ujú. siente un poquito de calor. Qué bien, me da gusto que haya calorcito. Bueno, no mucho, ¿verdad? No, Pues vamos a empezar, ¿qué les parece? Ahorita les voy a compartir. Aquí qué bonito estamos. tiene su cabello. Gracias. Gracias. Sí, aquí está. Ahora estamos muy internacionales en el saludo. Escojan ustedes el idioma que les convenga, que le entiendan. Aquí yo ni sé exactamente de dónde vienen. Este de Magandang Pagdating. No Faltó sé. el maya, maestra. Bishabelesh. Ay, sí es cierto, Bishabelesh. Nos faltó el Bishabelesh. maya. Bishabelesh. Bueno, a la otra pues lo ponemos en maya. Lo que creemos los cristianos, bueno, no todos los cristianos, pero sí, los cristianos. El maestro escribió dos tomos con ese título. Y en el tomo uno, pues habló, claro, de varios temas, habló de cristología, habló de soteriología, habló de... Y luego dedicó
este segundo tomo, nada más a la escatología. ¿Qué les parece? Todo el segundo tomo, a la escatología. Se dio cuenta, y con razón, pues que es uno de los temas que pues a todos nos interesa, creyentes o no creyentes, cristianos o no cristianos, nos interesa esta pues doctrina que a veces hasta da miedo, ¿no? En algunos lugares, digo, sí se habla del juicio final y ahí sí, pero como que hasta da miedo. La escatología, nos damos cuenta de que ya es el fin, ya es el final. Y entonces ya 5 para las 12. ¿Será que debemos tener miedo? ¿Qué me dicen? ¿O es una de las doctrinas que nos da más motivos para estar tranquilos, sabiendo lo que sabemos que el Señor nos reveló? Porque hay muchas cosas que obviamente no sabemos, pero lo que Él nos reveló, lo que sí sabemos, aquello que no nos quiso revelar, pues no quiso revelar y no está. Pero lo que sí está, lo que está en la Escritura, lo que podemos estudiar, pues no está ahí para darnos miedo. Entonces, vamos a ver los temas principales. Generalmente los hemos agrupado en dos. Los temas de la escatología general y luego los temas de la escatología individual. Es un poco artificial porque realmente estamos involucrados tanto en la general como en la individual, pero nada más para hacer una distinción, para pues catalogar o para separar los temas, pues aceptamos esta división de escatología general y escatología individual. Y la primera división, la dijimos, pues trata de las cosas finales que tienen que ver con el grupo, con grupos de personas, con la iglesia, con Israel, con las naciones. Y dentro de esta área podemos ubicar la segunda venida de Cristo. Y así se trata dentro de esta zona, ¿no? De la escatología general, porque tiene que ver con todos. ¿Quién es? ¿Cómo es el anticristo? También ocupan nuestra atención. Y si el anticristo es el mismo que el llamado hombre de pecado, y claro, el juicio final, también el tema de la nueva tierra, los nuevos cielos, ¿cómo dice la escritura que va a ser? Otro tema de la escatología general que ha causado mucha controversia y esta división es el milenio. Si hay o no hay, si va a haber o no va a haber, y si va a haber, dónde vamos a estar, cómo es. Y dentro de estos temas también está el tema del rapto o el arrebatamiento, que se han hecho películas, videos sobre pues personas que suponen que va a ser y entonces ya viene la película, viene el video. Pues tenemos que estudiar la revelación de Dios sobre todos estos temas. Entonces fíjense bien, ¿eh? No estudiaremos los temas en sí, sino la revelación de Dios sobre estos temas. Trataremos de ser pues fieles a la escritura. Lo que la escritura nos revela es lo que vamos a estudiar. Si está allí, pues está ahí para que nosotros lo estudiemos. Si no está, pues no está. Entonces no vamos a inventar. La otra división es la llamada escatología individual. Estudia lo que la Biblia dice sobre la muerte, su relación con el pecado, su naturaleza. Es más que un mero fenómeno biológico, que lo es, pues vamos a ver qué hay en ese estado. Estudia también la enseñanza bíblica sobre el estado intermedio, es decir, lo que le pasa al alma entre la muerte y la resurrección. ¿Dónde van las almas? ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Hay o no un limbo? A lo mejor hay varios limbos. Quizá hay un purgatorio donde las almas tienen que ser limpias o limpiadas para poder ascender al cielo. ¿Es un estado perenne o se puede salir de él y cómo? Si es que lo hay.
También se piensa en la inmortalidad del alma y su relación con la muerte física. Y si esa expresión, inmortalidad, aplicada al alma, es la correcta. También cabe la pregunta si habrá tal cosa como la muerte espiritual y cómo es distinta de la muerte física, que es el Hades, el infierno, el Gehenna. Todos esos temas son parte de la escatología individual. Así se le denomina. Todos los temas estos. Y vamos a ir viendo de uno por uno. Con calma también, nadie nos está correteando. Entonces vamos a ir viendo esos temas de la escatología individual, que es uno de ellos, el estado intermedio entre la muerte y la resurrección. Y hay un pasaje en la Biblia que es una narración que Jesús da ahí en el Lucas, está registrado, y está, pues como está en forma de parábola, es una narración, entonces un poco complicado a veces interpretarlo, pero lo vamos a ver, vamos a estudiar a ver qué es. Y es la parábola del rico y Lázaro. Y dice Jesús, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, eso sí, era muy rico. Cada día hacía banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Pues ahí está el escenario de un contraste pues bastante fuerte. Se imaginan un rico vestido púrpura y lino, pues eran las telas más caras que existían en aquella época. Y además hacía banquete todos los días, cada día. Y por el contraste está el mendigo Lázaro, que pues prácticamente moría de hambre porque dice que ansiaba saciarse, pero nada más dice que ansiaba, no dice que se le daban. Los dos mueren. Uno va al seno de Abraham y el otro nada más dice que fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Aquí nos indica que hay fuego, hay dolor. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima o abismo está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Es decir, las escrituras, Moisés entiende la Torah y los profetas los Nevi'im. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos.
Pues ya hemos estudiado sobre la muerte en las lecciones previas. Hemos notado que la muerte no es el final del ser humano, que la persona humana sigue existiendo después de la muerte, que el hombre no es inmortal, pero sigue existiendo. Eso ya lo vimos. Ahora, no debemos confundir vida con existencia, ni la muerte con la no existencia. El ser humano muere, pero sigue existiendo, tanto el creyente como el incrédulo. Este hecho nos impone una tarea especial. Tenemos que hablar de lo que pasa con la persona humana después de la muerte, con la persona, con el ser humano, que muere, pero sigue existiendo. Este hecho se combina con otro hecho que vamos a estudiar en lecciones posteriores y que es de suprema importancia en la escatología. Es el hecho de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vendrá de nuevo, esta vez para llevar a cabo el juicio final y llevar a los suyos con él. Entonces, ¿qué pasa entre? Por eso se llama el estado intermedio, porque la muerte, que no es final, porque existe, el ser humano sigue existiendo, pero ¿de qué manera? Y la segunda venida. La combinación de estos dos hechos nos da un mientras. ¿Dónde estarán las almas mientras Jesús no venga? Pues hay que estudiar la Biblia para saber, ¿no? ¿Dónde están los seres humanos que entre el tiempo de su muerte y la venida de Jesús en el juicio? Este se llama el estado intermedio y es el tema de la lección de hoy. Ese estado intermedio en el que pues nuestros seres queridos están en este momento. Sí, los que ya murieron, pero viene el Señor Jesús. Entonces estamos ahí. Ese es el estado intermedio. De los que ya no están con nosotros físicamente, pero que están esperando la resurrección, el día de la resurrección, de la segunda venida de Cristo. Charles Hodge, ya lo hemos visto, ¿no? Un gran teólogo presbiteriano, comenta, dice, así como todos los cristianos creen en la resurrección del cuerpo y en un juicio futuro, también todos creen en un estado intermedio. Así, las divergencias existentes entre los cristianos no es acerca de la realidad de un estado intermedio, sino acerca de su naturaleza, es decir, en qué consiste. Si no podemos negar el hecho de que hay un estado intermedio, porque pues, los que están muertos y además el Señor prometió venir y seguro que viene. Pero ¿en qué consiste? ¿Qué es el estado intermedio? Ahí es donde tenemos que poner atención. El estado intermedio, ¿qué es? Berkhoff, también el otro teólogo importante para los presbiterianos y los reformados, nota que la iglesia cristiana comenzó a preocuparse de esta doctrina cuando se hizo manifiesto que la venida de Cristo no sería inmediata. Desde la época de Pablo, dicen, bueno, pero ¿cuándo viene el Señor? Y los que murieron y el Señor no ha venido, ¿qué pasa con ellos? No había unanimidad entre los padres de la iglesia, pues se postuló en general que existiría un estado intermedio entre la muerte y la resurrección. ¿Qué tan largo será? Pues tampoco sabemos. Algunos ya llevan varios siglos, otros llevan varios años, otros varios meses, otros varios días. Entonces, el estado intermedio pues no está fijo, no es decir, el estado intermedio como si va uno a la universidad por 4 años, ¿no? Y ya se acabó. No, el estado intermedio no se sabe, es diferente para cada persona. Dice, por ejemplo, aquí están algunos citados por Berkhoff, algunos padres de la iglesia. Dice, en un Hades subterráneo, el justo gozaba cierta medida de recompensa, no igual a la de su futuro cielo, y de que allí mismo el malvado sufría un cierto grado de castigo, no igual al de su futuro infierno. El estado intermedio quedaba reducido de esta manera a una versión no muy diferente de la última retribución, concepto sostenido por Justino Mártir, Ireneo, Tertuliano, Novaciano, Orígenes, Gregorio de Niza, Ambrosio y San Agustín, que todos son padres de la iglesia.
que consideraban que pues ya hay el gozo del cielo, pero no tan completo, que ya hay un grado de castigo, pero no completo, y es lo que consideraban que era el estado intermedio. Entonces había este consenso, más o menos, entre los padres de la iglesia. De la doctrina del estado intermedio fue un esfuerzo por reconciliar la doctrina del juicio individual con la del juicio general. Así que el juicio ya inicia y se sufre, se pasa por él en el estado intermedio, pero además hay un juicio final general. Esta doctrina fue mayormente asumida también por quienes defendían una salvación de carácter universal, una plena restauración de todas las cosas en su sentido absoluto. O sea, al final, los universalistas les llaman así, al final, pues todo va otra vez a ser un cielo nuevo, tierra nueva, la nueva Jerusalén, la venida de Cristo, el establecimiento del reino, finalmente. Pero antes de eso, ya hay un elemento de premio para el creyente, para el fiel, y un elemento de castigo para el incrédulo, para el infiel. Y hasta ahí llega. Bueno, vamos a ver las palabras bíblicas. ¿Qué dice la Biblia respecto a eso? ¿Qué dice desde el Antiguo Testamento? Acuérdense que todo esto tiene que venir también desde el Antiguo Testamento. Allí en la parábola, cuando Jesús dice que dice Abraham, pues ahí tienen a Moisés y a los profetas, se refiere al Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver, en el Antiguo Testamento, pues son tres, no de hecho son cuatro, pero no, son que aparecen en la Escritura, así tres en el Nuevo y una en el Antiguo, y te vamos a estudiar esas una por una. Hay la que se usa mucho, y casi todos creo que la han escuchado en hebreo, que se llama el Sheol. En algunas traducciones le ponen, bueno, en la Septuaginta le ponen Hades, pero lo dejan tal cual mejor. Para no meterse en problemas, dejan la palabra hebrea, Sheol o Seol. Dice, por ejemplo, en Génesis, cuando engañan a Jacob de que José está muerto porque le atacó una fiera salvaje, se impacta mucho Jacob, se entristece muchísimo y dice que se levantaron todos sus hijos, todas sus hijas para consolarlo, pero él no quiso recibir consuelo. Dijo, no, 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 déjame paz. Voy a descenderé enlutado a mi hijo hasta el Sheol. Y lo lloró su padre. Es una palabra que se emplea mucho, mucho en el Antiguo Testamento, en Moisés y los profetas. Ahí está en los Salmos también. El Sheol o Seol, Sheol, que se consideraba es el destino de los que se morían. Es el reino de los muertos. El lugar de los muertos aparece con un promedio como de 66 veces en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de los Salmos, pero también está en Job, en Proverbios, y ya vimos Ya en me hiciste caminito. y se traduce como tumba o hoyo o sepulcro. Y les decía, muchas veces traducen así, tumba. En el caso anterior, pues descenderé enlutado con mi hijo hasta la tumba, pero otros lo dejan Sheol, dejan la palabra en hebreo. Este ya lo vimos. Algunos pensadores piensan que es un lugar de castigo para los incrédulos. Parece que en el uso hebreo de la palabra no tenía connotaciones de castigo. Se refiere simplemente al lugar de los muertos, sin hacer referencia a su destino final. Simplemente es donde vamos a ir todos y ya. No hay referencia a esta idea o de premio o de castigo. Se entiende como un lugar de oscuridad, sí, un lugar de silencio, ausencia de vida. No hay más que ruinas, destrucción, muerte. Reina las tinieblas y el silencio. Job, que es el libro más antiguo del Antiguo Testamento, dice, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte.
tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Algo así se pensaba que era el Sheol, la tumba, la muerte, el lugar de, pues ni siquiera dirían de descanso, sino simplemente el lugar de residencia de las personas cuando ya no estaban aquí. Se describe pues como ese lugar donde no hay actividad, no hay conciencia. También dice Job, si yo espero el Sheol, lo dejaron en el hebreo, es mi casa, haré mi cama en las tinieblas. También Eclesiastés dice, todo lo que te viene a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Sheol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces, todo lo que vas a hacer, hazlo aquí, en vida, porque allá en el Sheol ya no hay nada, solo hay tinieblas, no hay actividades, no hay conciencia, no hay trabajo. Aquellos que nos gusta trabajar tanto, no va a haber trabajo, según Eclesiastés, según Job. Los muertos no tienen ya ninguna relación vital con Dios, no pueden ni adorarlo. También dice el Salmo 115, no alaban los muertos al Señor, ni ninguno de los que descienden al silencio. Pues efectivamente la muerte significa falta de relación, bien sea con Dios o bien con los demás. Entonces la alabanza es una actividad de los vivos que puede reconocer y adorar a Dios en la tierra. Son los vivos. Ya los muertos, ya no. Ya no hay esa relación con Dios. Ya no puede uno adorarlo, ya no puede uno reconocer a Dios, sino en la tierra. Cuando uno está vivo, allí es cuando uno tiene que alabar a Dios. Ya que uno está muerto, pues ya no se va a poder hacer, porque ya no hay actividad. El Sheol es sinónimo de muerte, de tumba, y depende del contexto si hemos de interpretar la palabra en un sentido o no. Entonces, en ese sentido, el Sheol es donde van a morir tanto creyentes como incrédulos. Es simplemente el lugar de los muertos, el sepulcro, la tumba. Ahí descansan tanto justos como pecadores sin distinción. Y las referencias están en los Salmos, en Job, en Génesis. Todos van al mismo lugar. Es un lugar donde ya no hay actividad. Es un lugar donde todos vamos. Y es sinónimo, y de hecho a veces se traduce así, como tumba. Y es sinónimo también de muerte. El castigo no es una característica especial de Sheol, aunque en el Sheol, pues la separación de Dios que experimentaba y practicaba el incrédulo en su vida se hace más aguda. Si ya de por sí vivía sin Dios, pues ya en el Sheol, pues con mayor razón. Pero esta no es una condición especial de Sheol, sino una condición que el incrédulo de por sí lleva consigo. Ya de por sí vivía sin Dios y se hace más aguda ese alejamiento de Dios. Pero no es un castigo como después pudiera serlo. En el Sheol no. La segunda palabra griega está muy relacionada con esa palabra Sheol y la palabra es Hades, es así, es griega y viene de pues, la mitología. Ellos tenían una creencia del que gobernaba el inframundo, pues era Hades y era un dios y así se llamaba, Hades. La palabra existía pues, desde siempre en la literatura griega, en la mitología griega. Pero pues los griegos divinizaban a los muertos, no se pensaba en ellos tampoco como un lugar de castigo. Sí se pensaba que había conciencia, probablemente. El reino del Hades estaba poblado por los espíritus y las sombras de lo que un día habían sido seres mortales. Hay en la literatura griega ejemplos de personas que incluso pueden ir al Hades y hablar con los mortales, los que están muertos. Era un lugar pues oscuro también, con neblina, la morada de los muertos. Se encontraba bajo tierra, un lugar pues, lúgubre, peligroso, del que nunca se podía escapar. Hubo una que otra excepción por ahí, pero no se podía escapar realmente. El muerto ya estaba muerto y además se lamentaba pues ya no poder
hacer lo que hacía en la vida cuando estaba ya bajo el sol. Nadie recordaba quién había sido en su vida anterior, porque algunos sí, pero la mayoría no, porque todos habían bebido de las aguas de uno de los 5 ríos que atravesaban el inframundo. O sea, era un río que se llamaba Lete y le llamaban el río del olvido. Entonces tomaban de allí y ya se les olvidaba, ya perdían la conciencia de lo que habían sido en su vida en el mundo. Entonces, en el Hades no se distinguían ni buenos ni malos, lo que pudieron hacer o no hacer, pues ya estaba hecho y ahí estaban, no podían escapar. Los traductores de la versión griega del Antiguo Testamento, pues, cuando llegaron a la palabra Sheol, dijeron, pues ¿cuál ponemos? Pues no hay un equivalente bueno, sí, sí hay un equivalente. Entonces eran unos judíos muy instruidos en su religión, pero también pues sabían de la lengua y la literatura griega, sabían de la mitología griega y eran helenistas, entonces sabían muy bien los dos idiomas para poder traducir el Antiguo Testamento. Es decir, pues vamos a poner la palabra Hades. No necesariamente pensando en el dios Hades, pero sí en ese lugar oscuro, en ese lugar donde van todos los muertos. Y entonces para traducir Sheol, pues pusieron Hades. Y así es la palabra que se emplea en la Septuaginta que es la traducción del Antiguo Testamento al griego y que utilizan aquellos que pues, ya no podían leer el hebreo. Entonces, para beneficio de ellos se tradujo. Esa Biblia utilizaban los apóstoles en su predicación, en su enseñanza. Cuando iban a predicar, pues llegaban a la sinagoga, en la sinagoga sí habría la Torá y los Nevi'im en hebreo, pero pues ya la mayoría de los creyentes eran gentiles que no sabían hebreo, entonces había que predicarles en griego y pues utilizaron la Septuaginta para poder entonces predicar. Para nosotros el significado pues, de la palabra Hades depende del concepto bíblico de Sheol. Solamente en segundo lugar vienen las connotaciones populares del mundo griego. Los griegos escuchaban Hades y pensaban, ¿no?, en el dios Hades y los ríos y el que tomar agua para olvidar, pero dicen, no, no es así, estamos pensando en un lugar donde van todos los muertos. Entonces sí, era un poco complicado para ellos, pero pues no se podía hacer más. No podemos descartar entonces este segundo sentido por la razón de que pues la predicación, la enseñanza de los apóstoles estaba en función del oyente. Entonces escuchaban los griegos hablar de Hades, les tenía que explicar que era ese lugar donde iban todos, para que los oyentes entendieran. Estos datos pues tienen que hacernos reflexionar un poco, ¿no? Antes de llegar a conclusiones fáciles, donde podemos esperar que el significado de Hades pues no siempre va a ser el equivalente exacto de Sheol. Yo no se puede, es imposible traducir de manera exacta, pero pues es lo más cercano que tenían los traductores para traducir cuando llegaban a estos conceptos. El Sheol pues quedó por Hades. Que el judaísmo intertestamentario, es decir, entre Malaquías y Jesucristo, sobre todo en escritos apocalípticos, comentarios de los rabinos, la idea de un castigo en el Hades, que no era el elemento importante en el Sheol, ni en el sentido griego del Hades. Dijimos que no era castigo, no. Pero ellos empezaron a desarrollar ese concepto, eran los judíos, como que, a ver, no es posible que todos tengan el mismo lugar. Tiene que haber algún elemento ahí pues de castigo para aquellos que no han sido fieles. Parece que el uso que Jesús hace de esta palabra en la parábola del rico y Lázaro, en Lucas, la que acabamos de leer, refleja este uso. Ya empezaba en la época de Jesús esta idea de el Hades como un lugar de tormento.
y la idea de que había un lugar también que separaba a los justos de los injustos. Entonces hay una distinción ya entre un lugar de confort, el seno de Abraham, y otro de tormento. Pero este es un desarrollo posterior, ese es entre los dos testamentos y tiene que ver con la literatura que desarrollaron los rabinos, los maestros judíos, entre los dos testamentos y que estaban en la época de Jesús. Esta idea ya aparece por eso en esta parábola. Por otro lado, como hemos visto, Hades también se refiere a un lugar donde los creyentes pueden estar, no tiene ningún sentido de castigo. Entonces tenemos que concluir que el Hades es el principio del estado final, el inicio de este, o para emplear un término que ya hemos estado utilizando en la escatología de la Biblia, es el estado final inaugurado. Ahí se inicia. Aún no nos queda muy claro qué es, pero sí, es lugar de castigo, no lugar de castigo, pero es el inicio de ese estado final. No queremos afirmar literalmente que los creyentes y los incrédulos que juntos esperan el juicio final estén reunidos en el mismo lugar. Más bien, como dice Jesús en la parábola que leímos al principio, entre los creyentes e incrédulos hay una cima, hay una separación. Si Jesucristo está adoptando esta idea de que hay una separación, que no vamos a estar esperando juntos el juicio final en el mismo lugar. Hades entonces es una palabra que se refiere al estado intermedio más que a una localidad limitada y especificada. Sin embargo, este estado intermedio es el estado final inaugurado, es el principio. En el Hades, o sea, en el estado intermedio, en la tumba, por así decirlo, el creyente ya experimenta la comunión con Dios, está en la presencia de Cristo, aunque todo esto no con la plenitud total que espera el creyente después de la resurrección de la carne. ¿Qué les parece? Ya está iniciado, pero no de manera plena. De la misma manera, el incrédulo experimentará su separación de Dios de una manera más aguda, pero no con todo el rigor que le espera después del juicio. Más que antesala del cielo y del infierno, que, bueno, no está totalmente equivocada esta expresión, el Hades es el estado final ya inaugurado que conducirá irremisiblemente a la plena realización de este estado después del juicio final. Es como una probadita, diríamos nosotros, de lo que vendrá, como una antesala. La tercera palabra es Gehenna. Gehenna, y la puse en griego, se translitera Valle de Hinnom, es del hebreo, Gehinnom, ¿cómo se llama? Pues Gehenna, que estaba por aquí, cerca al sur de Jerusalén. Todavía está allí, ¿no? Todavía se llama así, Himnom, el Valle de Himnom, o Gehenna o Gehinnom en hebreo. También aquí les pongo el mapa para que puedan verlo. Más o menos, ¿no? Se localiza allí.
Esa es la Jerusalén en los tiempos de Jesucristo. Y ahí estaba al sur el valle de Gehenna, o Ginom, valle de Ginom, Gehenna. Y era el límite fronterizo entre Benjamín y Judá, aunque el valle en sí perteneció en manos jebuseas hasta que el rey David lo tomó. Ahora, tenía un significado teológico porque se usó para rendir adoración a Moloc. ¿Recuerdan a esos reyes impíos, Acaz y Manasés, que sacrificaron allá a sus hijos? Pues fue en ese valle. Entonces tenía pues un significado bastante nefasto porque se había usado para adorar a Moloc. Y sabemos que una pues, parte fundamental de la adoración a Moloc pues fue el sacrificio de niños. Jeremías le dio un símbolo escatológico de juicio divino sobre el pueblo rebelde de Judá y él cambió el nombre incluso de Ginom o Gehenna en griego a Valle de la Matanza. Entonces dice Jeremías, por tanto, aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet ni valle del hijo de Himnón, sino valle de la matanza. Serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Por tanto, aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará ya más Tofet ni valle del hijo de Himnón, sino valle de la matanza. Entonces le da este simbolismo también de un lugar de juicio. Y junto a esa idea de juicio escatológico también se une esta idea de Isaías, cuando dice Isaías 66:24, saldrán y vendrán verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Entonces la idea del gusano que no muere, del fuego que no se apaga, del lugar de adoración idolátrica, de un lugar nefasto realmente, es el Gehenna. Entonces, estos símbolos, el valle, el fuego que nunca se apagará, no se refieren directamente entre sí, pero se asocian en los textos de esta literatura extrabíblica intertestamentaria en la tradición judía. Entonces, los mismos rabinos ya empleaban estos símbolos, un valle, un fuego que no se apaga, un lugar de castigo. Y el pensamiento judío cada vez más pues se le consideraba un lugar de castigo divino para apóstatas y otros grandes pecadores. Entonces ya empieza a ver esta idea en los libros llamados apócrifos, se encuentra un lugar así. La asociación probablemente pues se debe a lo que dijimos, ¿no? De Jeremías con Isaías, los sacrificios idólatras ofrecidos en ese valle de Hinnom, e incluso a la tradición de los macabeos de quemar cadáveres enemigos en ella, probablemente también esté asociado. Entonces esas ideas se juntan y no es probable que se haya generado esa asociación debido a que ahí se quemaba la basura. Hay algunos que han sostenido esto, pero es una tradición posterior que no está registrada en la literatura antigua, sino que aparece en la Edad Media. El rabino David Kimi, que lo pone allí. Entonces, fue posterior, en la época de Jesús, que se quemara la basura, allí no podemos, no, arqueológicamente no existe tal posibilidad. Eso de quemar la basura es algo posterior, en la época de Jesús no se quemaba, no había ese lugar como para quemar la basura, pero sí era un lugar que se relacionaba, como ya dijimos, con el culto idolátrico a Moloch y además, pues con el día del juicio. El Nuevo Testamento, estos símbolos son metáforas pues que se intercambian. Por ejemplo, dice Marcos 9:43, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es sentar en la vida manco que teniendo dos manos ir al Gehenna, y traduce infierno, al fuego que no puede ser apagado. Se traduce infierno, creo que también en la 60, pero en griego dice Gehenna, ir a la Gehenna. Hay una marcada distinción entre el Nuevo Testamento, entre Hades y Gehenna. ¿Qué es? El primero, el Hades,
recibe a los impíos solo durante el periodo intermedio entre la muerte y la resurrección. Pero el segundo, o sea, el Gehenna, es su lugar de castigo después del juicio final. Entonces sí hay una distinción, como decía, Hades y Gehenna en el Nuevo Testamento, que retoma lo que ya estaba ocurriendo en el periodo llamado intermedio, entonces la muerte y la resurrección, pues un lugar de castigo, sí, Gehenna, Hades, pues es como el Sheol. Y los juntamos en el Nuevo Testamento. Entonces, el pensamiento rabínico, ya en el siglo I, o sea, la Gehenna, se concebía tanto como un lugar intermedio de castigo para las almas de los malvados, entre la muerte y la resurrección al juicio final, como el lugar del juicio final del cuerpo y el alma, ruidos, pero de los malvados. Entonces, sí era un lugar de castigo para los malvados. Entonces, vamos a ver la palabra Gehenna más adelante, también no acabamos, cuando ese sea el tema de nuestro estudio sobre el juicio final. No obstante, viene el caso mencionarla ahora, debido a que el Hades, con respecto a los incrédulos, es la inauguración de Gehenna. La palabra Gehenna, en cuanto a su concepto, es correctamente traducida en el castellano por infierno, aunque no es la palabra más correcta en cuanto a su etimología. Entonces, como traducción, la palabra infierno, pues sí, es conceptualmente correcta, pero pues etimológicamente equivocada, pero pues no podemos, o la dejamos Gehenna tal cual y la explicamos o a veces la traducimos por infierno, así como Sheol, a lo mejor la dejamos en hebreo o la traducimos como tumba o sepulcro. El infierno, propiamente dicho, como un lugar eterno de los condenados, pues no aparece en el hebreo del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tiene el nombre de Gehenna. Entonces, de las 12 veces que ocurre, pues todos tienen un significado, excepto quizá en Santiago 3:6, donde ahí es probablemente metafórico, pero pues así lo traducen. La palabra infierno viene de una raíz latina que quiere decir bajo o inferior, o sea, es como Sheol. Entonces se menciona esto aquí no como una muestra de erudición, sino porque los llamados testigos de Jehová suelen utilizar este dato para probar que la Biblia no habla del infierno. Y entonces dicen que no hay tal cosa como el infierno. Bueno, sí hay, pero ellos dicen que no, que porque la palabra, bueno, pues no, obviamente no, porque la palabra es latina y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el antiguo en hebreo. Entonces, pues no, la palabra infierno no tendría por qué venir, porque ese es latín. Pero según la Biblia, la realidad existe. Llámese infierno, llámese Gehenna. La realidad de Gehenna se empieza a experimentar a partir del Hades. El Hades como el lugar donde van las almas de los muertos. Y por último, la palabra tártaro. O sea, bien está citada. Nada más ocurre esta vez, ¿eh? En 2 de Pedro 2:4, cuando dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, nuestra traducción dice infierno, en griego dice tártaro, tartarosas, nos entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Pues ahí la palabra que empleó Pedro fue esa, no fue ni Gehenna, Hades tampoco. Utilizó tártaros, el tártaro. Y en la mitología griega, el Tártaro era lo más bajo del infierno. El infierno tenía varios lugares. Entonces, la parte más hasta abajo, que era un lugar de castigo para los dioses rebeldes, ese era el Tártaro. Por eso quizá Pedro usa esta palabra para hablar del lugar de castigo de los ángeles que pecaron. Entonces, él está retomando también ese aspecto de las creencias griegas, donde en el Tártaro se castigaba a los dioses rebeldes. Dice, pues el Tártaro, algo así como el Tártaro. Entonces, él trata de comunicar pues en términos griegos, pues él era judío, pero para que le entendiera mejor, él pelea esa palabra como un lugar de castigo para los ángeles que pecaron. Y por último, una palabra no bíblica. Esa palabra que nos remite a un concepto que la Biblia no enseña, y es la palabra purgatorio.
Ni la palabra ni la idea están en la Biblia, pero tenemos que verla porque fue por muchos años enseñanza de la Iglesia Católica. Hasta finales del siglo primero o poco después, surgió entre los rabinos, fíjese también es herencia rabínica, la doctrina de un purgatorio de fuego. Entonces, todos aquellos cuyo mérito y culpa estaban igualmente equilibrados iban a la Gehenna, donde eran purificados. Si hacían penitencia, heredarían el paraíso. Era un purgatorio ardiente para aquellos judíos cuyos méritos y transgresiones se equilibraban mutuamente. No le podemos dar lugar de castigo porque no es totalmente culpable, pero tampoco puede ir al paraíso porque no es totalmente justo. Entonces, al menudo, el castigo de la Gehenna se limitaba pues unos 12 meses, pero el castigo para los gentiles en la Gehenna era eterno. Entonces empezaron a escribir y parece ser que los cristianos empezaron a leer esto y entró esa idea. Entonces, que a los que no tienen la confianza de una salvación completa en Cristo, pues esta doctrina les hace un consuelo, ¿no? Pero un consuelo demasiado engañoso. Les hace confiar en lo que no puede ser la realidad, una oportunidad para completar la supuesta incompleta salvación que ofrece Cristo. Y la posibilidad también de que nosotros, los que estamos vivos, les podamos ayudar. La oportunidad para pagar lo que resta, lo que falta del pago que Jesús hizo por nosotros. Además, confían en que los parientes u otros que todavía están con vida puedan, por medio de las misas o obras pías, agregar algo a los méritos de Cristo. Entonces, pues muchos todavía dejan pues cierto dinero, por ejemplo, a las iglesias o a los conventos para que ofrezcan misas y oraciones para, si están en el purgatorio, pues salir de ahí. La idea es falsa por dos razones. Nada se puede agregar a los méritos de Cristo. Y lo que se haga en la tierra, por unos cuya propia deuda es inmesurable, no se puede medir. Tú no puedes disminuir la deuda de otros. Si no puedo ni pagar la mía, pues ¿cómo voy a poder pagar la del otro? Esas transacciones de aquí no tienen validez allá. Un pecador que no puede pagar sus propios pecados no puede hacer algo por los pecados de otros. Entonces sí es una esperanza, pero falsa. El cardenal Gibbons, en su libro La fe de nuestros padres, dice esto. La Iglesia Católica enseña que además de un lugar de tormento para los impíos y otro de eterno descanso para los justos, existe en la otra vida un estado intermedio de castigo temporal preparado para los que han muerto en pecado venial, es un pecado ligero, o para quienes no han satisfecho la justicia de Dios por pecados ya perdonados. También nos enseña que aunque las almas consignadas a este estado intermedio, comúnmente llamado purgatorio, no pueden ayudarse a sí mismos, sí pueden ser ayudadas por los sufragios de los fieles en este mundo. Sí les podemos apoyar. El Concilio de Trento propagó la doctrina de la Iglesia Católica Romana, dice en su sección 25. Pues la doctrina oficialmente del purgatorio es correcta y quien rechace esta doctrina que sea maldito. Anatema. También declara que el Papa tiene especial jurisdicción, poder, autoridad sobre el purgatorio y que es prerrogativa suya por la concesión de indulgencias, aliviar las penas de las almas del purgatorio e incluso terminarlas. Pues se puede argumentar como en su momento lo hizo Martín Lutero. Pues si el Papa tiene ese poder y si es bueno y misericordioso, pues él debería vaciar el purgatorio con una declaración de indulgencia plenaria general y quitar grandes preocupaciones a muchos millones de católicos en todo el mundo. Resumen. En el Antiguo Testamento, el vocablo Sheol suele tener un significado más bien neutro. Con frecuencia se refiere al reino de los muertos.
En otras ocasiones simplemente se refiere a la tumba. Gehenna originalmente hace referencia al valle de Hinnom, un lugar que se creía maldito por haber sido testigo de sacrificios infantiles. La literatura rabínica posterior, los Targumim, comentarios del Antiguo Testamento, usan el término para referirse a un lugar de sufrimiento de los condenados. Jesús emplea la palabra Gehenna para referirse a un estado de sufrimiento eterno. Quienes rechazan su mensaje de juicio y perdón sufrirán un castigo mayor que Sodoma y Gomorra, dice en Mateo. Al final de los tiempos, Jesús se sentará en un trono como el Hijo del Hombre, juzgará a vivos y muertos. Quienes han rechazado a Jesús serán un fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. En el infierno, Jesús declara que habrá llanto y crujida de dientes. Respecto al estado intermedio, la Iglesia Católica Romana medieval y moderna enseñó que junto al infierno existía el limbus infantum, ¿recuerdan? Donde habitan las almas de los niños bautizados, el limbus patrum, donde estaban las almas del Antiguo Testamento antes de su liberación por Cristo, el Sábado Santo. Además, en relación con el estado intermedio están el purgatorio y el infierno, propiamente dicho. Según las enseñanzas de la Iglesia medieval, el infierno y el purgatorio contenían fuego literal, aunque de naturaleza sobrenatural. La moderna Iglesia Católica Romana ha modificado su enseñanza, lo vimos la vez pasada, sobre todo respecto al limbo de los niños, pero mantiene la doctrina del purgatorio. Esta inversión ficticia va en contra de toda la enseñanza bíblica, contra el sistema de verdad enseñado en las Escrituras, la Biblia. Como conclusión, la parábola del rico y Lázaro no busca describir literalmente el cielo o el infierno, sino enseñar la responsabilidad moral y espiritual de vivir administrando nuestros recursos con justicia y compasión. Además, ningún milagro espectacular puede cambiar el corazón endurecido. Solo la palabra de Dios, la Torá, los profetas, basta para conocer a Dios. Y finalmente, la muerte no es el final. Las decisiones de esta vida tienen consecuencias eternas. No hay tiempo para el arrepentimiento después de la muerte. Hoy estamos llamados a escuchar la palabra de Dios y actuar con justicia, compasión y generosidad hacia los necesitados. ¿Qué les parece? ¿Cómo se quedaron? Pues pasmados. Pero entonces el estado intermedio es Siempre con el el mismo, equipo grande. no es el mismo para todos. Es decir, el estado intermedio no existe. Finalmente, Licenciado, vamos a seguir con el estado intermedio de los creyentes ok. la próxima Perfecto. semana. No se pierdan la segunda parte. Ah, bueno, ok. Nada más otra idea me quedó aquí. Cuando dices Sí. que hay algunos que no tienen plena confianza en su salvación en Cristo, ahí yo sí creo que no hay intermedio. O crees o no crees, porque finalmente quien nos hace creer es la inspiración del Espíritu Santo. Tenemos Sí. caídas y muy severas, sin duda alguna, como hijos de Cristo, Ujú, pero ujú. esa confianza, esa plena confianza en Cristo y en lo que creemos, realmente no desaparece, ni titubea. Ahí está. Pero Sí. bueno, con ese castigo tremendo, como decía David, devuélveme el gozo de mi salvación, ¿no? Ujú. Sí, devuélveme el gozo de mi salvación, sí. Ujú. Aún hay más. Acuérdense, esto no acaba hasta que se acaba. Y pues, sí, pues Entonces, hay a dudas ver, de que hay una conciencia del que existe, aunque muere, pero existe, y eso, hay que aclararlo más todavía. Sí, Gracias, doctora. bien, bien, bien. Sí, pues ahí pregunta. sí. A ver, si alguien tiene que quiere comentar algo. Yo, fíjate que no escuché, Sí, Abby. es que no sé, creo que alguien más está hablando. Ay, no entra muy bien el sonido. No, ahí se escucha mejor. Ahí se escucha mejor.
ligeramente mejor, ¿Se pero a ver, escucha mejor? ligeramente mejor, sí. Ay, bueno, sí, déjame quitar los audífonos, a lo mejor es. Un segundo, un segundo. Ahí está, muchas gracias. A ver, ahí Es- se mejor. sí, sí, mejor, mejor, Abby. Sí, bueno, bueno, antes que nada, muchas gracias Sarita, por todo lo que compartes. Y a mí me gustaría, tú señalaste varias diferencias en cuanto, o imágenes en cuanto al infierno, pero definitivamente yo tendré muchas preguntas para la siguiente clase, porque yo sé que es complejo el tema, pero algo que a mí me gustaría apoyar y señalar, que me parece importante, independientemente de las diferencias que podemos profundizar mucho, dentro de la aplicación diaria es un principio que en el judaísmo se habla mucho, que es la teshuvah, como el arrepentimiento. Sí, es que ya se fue el sonido. Sí, ya, sí. No, es que el teléfono no está funcionando bien, yo creo. Perdón, Ah, sí, Abby, se sí, cortó, mencionabas, ¿verdad? ajá. Sí, sí, el arrepentimiento, sí. El arrepentimiento, entonces, yo quisiera como nada más aportar esa parte que ves dentro del proceso que involucra, si el alma va, como tú decías, todas las posturas, el alma va a un lugar de corrección, o sea, todas las posturas que estás hablando en cuanto el judaísmo, el griego, toda la influencia que hay detrás, pero para nosotros la excelencia en Cristo sería que ese arrepentimiento teshuvá de retornar es importante resaltar, ¿no? Sobre todas Sí, las cosas, que este es el momento de hacer retorno sí. hacia Cristo constantemente, con la imagen en nuestra mente respecto a lo que es el Sí, sí, lo que está comentando Abby, nomás que no tiene muy bien yo creo que es su internet. Es Sí, eso, ¿no? perdóname, Sarita. Pero sí tienes Pero razón, bueno, Abby. El arrepentimiento es para esta sí, vida, ya que estamos muertos ya. ujú, Sí, ujú. sí. Y lo Ok, que y bueno, decíamos, nada más, mm, ujú. No te escucho, perdón, Sarita, perdón. no, Ajá. ya, es correcto lo que estás apuntando, ¿no? La idea de arrepentirse y de llevar una vida pues agradable ante Dios y sobre todo lo que menciona al final, ¿no? De la parábola del rico y Lázaro, Ujú, es que en esta vida cuando tenemos que actuar con misericordia y buscar la justicia. ujú. Ujú. Yo ahora una pregunta, bueno, no quería extenderme mucho porque en realidad entré después y no sé si lo abordaste. Quisiera escuchar primero la clase y tal vez sí lo mencionaste al principio. En todo caso, la siguiente clase hacer las preguntas, pero Sí, en el tema de los dones, cuando la escritura enseña que viene el Señor y pregunta, ¿qué hiciste con los dones que te di, no? Ah, pues es ajá, que tuve miedo y los escondí. Y otro, bueno, aquí está, los multipliqué, ¿no? Como que hice esto y sí, ese escenario que sé que, bueno, quiero preguntarte si pudiera tener una correlación con lo que explicaste, sí. eso, ese momento, ¿cómo lo podríamos aterrizar con este tema del infierno? En ese momento, cuando hay ese diálogo con el Señor, ¿en qué momento se presenta y cómo podríamos justamente consolidar la idea correcta sobre qué es el infierno? Ujú. Sí, eso lo veremos después, como dijimos, vamos a ver el estado Ujú. final del creyente la próxima sesión.
Ah, bueno, muy bien. Bueno, entonces, para ese Sí, momento lo hago. Gracias, Sarita. Es todo. sí, sí, sí. Bueno, chicos, entonces ya saben, ¿eh? Nos vemos el próximo martes, primero Dios. Gracias, maestra. Gracias, Buenas maestra. noches. Buenas Muchas noches. gracias, maestra. Buenas Buenas noches. Hasta noches. luego, buenas noches. Sí, buenas Adiós. Siga noches. disfrutando de la Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Gracias, nos Buenas vemos. noches. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, Iseni, Lidia, Aarón. Ay, mi cuñada Lucy. Un saludo para todos. Eli Magda. Gracias. Gracias, Buenas noches. igualmente. Lidia, Ceci.